Corporación Cristiana La Palabra que Cambia presenta servicio en vivo con el pastor Wilber Rodríguez. Una producción de Corporación Cristiana de Radio y Televisión. Sabiduría, porque queremos llevarnos algo en nuestro corazón. Queremos ser alimentados por ti, Señor, para poder crecer espiritualmente, para poder desarrollarnos de manera adecuada. Y agregamos en el nombre de Jesús aquellos que hoy nos visitan por primera vez. Aquí hay amigos, Señor, sálvales en tu misericordia y a través de tu gracia y de tu palabra. Y edifica cada familia que hoy se ha abocado a este recinto, porque todos venimos necesitados, hambrientos y sedientos de tu palabra. Es nuestra súplica, Padre, que intervengas también en las diversas peticiones que los hermanitos han escrito en estos papeles. Peticiones por provisión, por sanidad divina, por restauración de sus hogares, por la conversión de sus hijos. Hazlo, Señor, porque tú eres un Dios que siempre está atento al clamor de sus hijos. Todo esto te lo pedimos, Padre, en Cristo Jesús, tu Hijo amado, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. El Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan, capítulo 7. Estaremos leyendo los versículos del 21 al 24. ¿Cuántos pueden dar un buen gloria a Dios? Bendito el Señor. Cuando tenga la porción me responde rápidamente, amén, diga. Significa así es. Verso 21 al 24 del capítulo 7. Leámoslo. Amén, dicen, no leen. Leámoslo. No lea con la vista, lea a voz en cuello. Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Y dice las siguientes expresiones: os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. El último texto, el verso 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de esta noche. Vamos a ir al grano de una sola vez. Pero para que usted entienda, tenemos que enlazar con el último resumen que estuvimos dando la semana anterior, para poder tener al menos cierto tipo de lucidez con lo que hoy precisamente vamos a desarrollar a través de esta temática. Como introducción entonces, ¿qué es lo que dijeron de Jesús la semana pasada? ¿Qué es lo que decían las personas? No los doctores de la ley, sino los judíos. Lo diríamos de esta manera: los judíos comunes y corrientes, que profesaban la religión del judaísmo. Entonces, cuando Jesús les dice a los religiosos: ustedes me quieren matar. Estoy parafraseándolo, me quieren matar ustedes, me quieren asesinar. ¿Qué dijeron los judíos? Porque no fueron los doctores de la ley quienes expresaron tales palabras. Demonio tiene, correcto. Demonio tiene este. ¿Quién te quiere matar vos? Como diciendo así, ¿quién te quiere matar? Vos estás chiflado. Ese es invento tuyo.
Lo decían ellos así porque ellos no sabían que los encargados, lo voy a decir de esta manera, de administrar la religión en Jerusalén, en verdad querían asesinar al Señor. Ellos no lo sabían. Por eso es que estaban diciendo tales palabras atrevidas al mismo Señor. Demonio tiene, ¿quién te quiere matar? Como diciendo, está chiflado, nadie te quiere matar. Pero como el Señor conocía la intención de ellos desde el principio. Ahora, esa cantidad de judíos que están allí, que acababan de expresar ese tipo de palabras en contra del Señor, posteriormente serían los mismos quienes más adelante entenderían, quizás no lo comprenderían de esa manera, pero entenderían que en verdad que lo que Jesús les estaba diciendo hasta este momento, pues, era cierto, pues no era ninguna mentira, no era ninguna farsa. Porque allá, en aquel momento, cuando Pilato dice: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Entonces ahí, hermano, hay un detalle a considerar, que algunos de ellos, como vieron ensangrentado al Señor cuando Pilato lo sacó, probablemente habrían de haber sentido en su corazón cierto tipo de lástima. Y esa lástima muchas veces lo que hace cuando daña el corazón de una manera positiva es no pedir juicio contra una persona, sino que lo que hace uno es aplicar misericordia. Y ese es lo lindo que tiene que ver en nosotros como cualidad. Usted no puede decirle, por ejemplo, a un mendigo: no te voy a dar nada. Porque cuando usted ve una persona toda sucia, pidiendo limosna y sin poder tener que comer, ¿cuál es nuestro actuar hacia esa persona? Usted rápidamente se le conmueve en las entrañas. Y por conmoverse las entrañas, es decir, todo lo que implica, lo que hay en nuestro interior hasta el corazón, ahí lo agrego, usted no va a actuar de manera hipócrita. Usted no va a actuar como muchos inmisericordes, sino por la misma lástima. Usted dice: me voy a sacar un par de centavos. Ojalá que no saque el montón de chintitos, de ventavitos, de aquellos negritos así como en la ofrenda. Me da lástima el pastor, voy a dar ofrenda. Eso sería incoherente. Entonces, cuando alguien da algo, si es algún mendigo, lo hace porque siente lástima. Antier, estábamos cerquita del hospital con mi esposa y pasó una muchacha como de 24 años y se fue rápidamente enfrente del carro y dijo: regálenme unas monedas. Nosotros nos estábamos comiendo una paleta, pero nos agarró así, a boca de jarro. Y yo entendí rápido, me vino a la mente: quizás tiene algún pariente hospitalizado y aquí está y no puede irse. No dudamos. Pero qué lindo es cuando usted se identifica, se siente bien. Pero fíjese, hermano, habían pasado 5 minutos cuando ella iba caminando por la misma acera y le pide a otro señor. El otro señor le dijo: no te voy a dar moneda. Le digo: venite, le dijo el señor, porque ahí cerquita hay un mercado. ¿Ya comiste?, le dijo. No, le dijo ella. Y la llevó a comer. Eso le conmueve a cualquiera. Y no importa si es una persona joven o anciana, quien sea, cuando se trata de obrar o de sentir lástima por el más necesitado, usted va a accionar rápido porque le conduele el corazón. ¿Estamos entendidos? Entonces, cuando Jesucristo fue sacado todo ensangrentado, Pilato lo hizo con su objetivo: castigarlo, que hasta se les pasó la mano, para que la gente sintiera lástima por él. Probablemente ese montón de judíos habrían de sentir lástima. Pero ¿qué pasó? Adelante y atrás de ellos, de estos que estaban diciendo aquí: no, hombre, vos estás chiflado, demonios tenés, nadie te quiere matar, porque no conocían el pensamiento y lo que había en el corazón de esos doctores de la ley.
Pero ahora que ellos estaban ahí, cuando Pilato preguntaba, quienes estaban empujando a esa chusma, a esa masa de personas, eran este montón de religiosos. Ahí estaban detrás y adelante. Cuando Pilato pida de que a quién tiene que soltar, o sea, ya saben ustedes a quién pedir, va. Vale. Allí se supo que era realidad lo que aquí el Señor había dicho. Porque culminaron con eso, con la muerte de Cristo. Pero decir culminaron con la muerte de Cristo no es decir eso fue un accidente, fue una casualidad. No, todo estaba predeterminado por Dios que así tenía que suceder. Ok, vean esos que dicen, demonios tienes, nadie te quiere matar. De entre esos habían personas que se les miraba mucha reverencia en lo externo. Yo siempre he dicho esto, hermano, no importa el vestuario, no importa lo que la persona haga, pero cuando uno vive delante del Señor no tiene que vivir con apariencia, porque la apariencia engaña a los demás, pero no engaña a Dios. Me decía alguien en estos últimos días, yo ya no voy a seguir adelante, me dijo. De todas maneras, hay que ser más listos que Dios, me dijo. Vengo yo y le di un consejo. Y le dije, dispénseme las expresiones que voy a decir, pero son las correctas. Le dije, no seas fatuo. Usted sabe qué significa la palabra fatuo. Es tonto. No sea fatuo. A Dios nadie lo puede engañar, ni de Dios nadie puede burlarse. Si usted se trata de ser más listo que Dios, hijo, quien sale perdiendo eres tú. Porque Dios nunca ha perdido. Quienes nos dañamos al creernos listos somos nosotros. Somos nosotros. Entonces, delante de Dios no valen las apariencias. ¿Cuáles fueron las expresiones de Dios hacia el profeta que iba a ungir a la casa de Isaí, al futuro sucesor del primer rey de Israel, que era Saúl? Él fue pasando a uno por uno, a los más corpulentos. Fue pasando uno por uno y le decía a Dios, ¿es este? No. Hasta que los hubo pasado todos, porque ellos eran hombres de guerra, los hermanos de David. Entonces pregunta el profeta, vea, ¿hay alguno más de tus hijos aquí? Y dice el padre, vea, sí falta uno, el más desnutrido. No lo voy a leer, que eso no está aquí, hermano. Esa es agregadura mía. ¿Cómo decimos? El último en buen salvadoreño, ¿cómo expresamos? Hoy este día nosotros estábamos almorzando cuando llegaron unas personas y dice, él es el más chiquito. Y vine yo, le digo, no le gustó quizás, le digo, usted es el chimpe, le dije, algo así pálido se puso. Y me lo acabé cuando le dije, el secaleche. No nos agrada. Entonces, imagínense que Isaí le haya dicho, me falta el secaleche. El más chiquito, el más menor de la casa. Y de hecho, si a usted le gusta leer, sabía que David era de hermoso semblante. Porque David era de hermoso semblante, hermano. Igualito que nosotros. Ni se las creen ustedes, hermano. Entonces, pero como era un adolescente, era un niño. Una cosa es el cuerpo de un adolescente y una cosa es el cuerpo de un adulto. Una cosa es el cuerpo de una señorita y una cosa es la mujer que pare hijos. Es diferente el cuerpo, cambia. Ya no tenemos acá cinturita uno por uno. Hoy es 40 por 400. Solo ve a David, ¿verdad? Allá venía el muchachito con su morral, donde incrustaba las piedras, y su arma, ¿verdad? A ver si usted entiende la onda. Él utilizaba ese tipo de arma para defender a sus ovejas, y cargaba su cayado porque era un pastorcito de ovejas. Nada de tener un cuerpo de un guerrero. Era el más pequeño.
Pero ahí venía el muchacho. Y cuando venía entrando, entonces el profeta se le quedó viendo. Y viene, ya cuando lo tuvo, le dice a Dios, ¡es este! Úngelo, le dijo el Señor, este es. Pero en el caso del profeta, para él al verlo físicamente, no era él. Porque uno muchas veces, al igual como el profeta, se deja llevar por las apariencias. Y Dios tiene que darle una enseñanza a él. Y tiene que decirle, yo no miro lo que tú ves con tus ojos. Yo lo que miro no es la apariencia, sino el corazón. Él es. Úngelo. Úngelo. Y quizás un poco así trabadito, pero este hipote seco, ¿qué va a hacer, va? Y quizás en otro hubiese estado cuestionando a Dios. Señor, no te has equivocado. No quieres que te dé una ayudadita yo. No, es que cuando Dios escoge, Dios sabe por qué lo hace. Y sepa lo que Dios, al igual como David, no nos llamó ni nos escogió por la apariencia. Si hubiese sido por la apariencia física, éramos llaga podrida. Y a una llaga podrida, según lo que dicen los profetas, que supuraba pus, así éramos nosotros. Y en el concepto puramente humano, secular, a una llaga podrida, a una persona arruinada, nadie le estima, nadie la ama. Pero Dios así nos amó. Por eso es que la Biblia reza unas expresiones que dicen, antes que ustedes me amasen, yo ya los había amado primero. No importando cómo estuviéramos, Dios nos amó. Y nos amó no teniendo una apariencia bonita. Y éramos horribles, hermano. Una persona sin Cristo es un monstruo espiritual. Pero así nos amó. Por eso yo un día, acá el Señor me regaló un mensaje que está grabado en YouTube. Dice, no mires como los hombres miran, sino mira como Dios ve. Un día le digo yo a un hermano acá, él hacía la limpieza, no aquí, por el Tazumal teníamos el local. Él hacía la limpieza en la congregación, pero era un cipote que quería superarse. Apenas tenía 14 años y era líder en Galeano. Y de repente yo iba por allá, ¿verdad?, a visitar algunas células y ahí viene el líder, decían. Y a él le decían el pastor. No crea que yo me sentía mal, me sentía bien porque le habían colocado ese nombre a él ahí, el nombre de un ministerio, y era Colochito. Entonces no me sentí bien, sino que me reía y le digo yo, y así le dicen aquí, sí, el pequeño pastor, me dicen. Y siempre que llegaba temprano platicaba con él. ¿Qué grado está haciendo? Es séptimo grado estoy haciendo. ¿Y cuáles sus pensamientos para el futuro? Esto, que hermano. ¿Y dónde vive? En una champita vivía. Y en Galeano, sí, en Galeano. Tengo una hermana por ahí que me apoya. Pero una pobreza extrema, hermano. Si él trabajaba en iglesia haciendo limpieza, le dábamos una ayuda. Y la ayuda no era nada. Eran 35 colones al mes. 35 colones al mes. Pero como eso le servía para soporte en sus estudios, nunca me imaginé que él iba a captar las expresiones que él iba a decir. Y él las agarró para él. Le dije, mi hermano, yo veo en usted una persona con mucho futuro. Acababa de terminarme un libro de John Maxwell, motivacional, y me ayudó a aplicárselas a él. Nunca se limite a ver lo que no tiene materialmente hablándolo, sino que vea lo que no tiene y vea que ya lo tiene por la fe. Y él lo agarró para él, esas expresiones que yo había leído en ese libro, claro, con una base bíblica, y se encuentra en el libro de Hebreos. Entonces las agarró y 2 años más estuvo con nosotros hasta los 16, sobre los 17, y ya no nos volvimos a ver. Pues estábamos por ahí con mi esposa, ¿verdad?, en San Salvador un día, en una librera, cuando de repente yo sentí que alguien me tocó por la espalda y me dijo, hermano Wilber, ¿cómo ha estado? Me dijo, él mismo, pero ya claro, con un tono de voz diferente.
allá un hombre formado. Me dice, le presento a mi esposa. Y yo no lo vi rápidamente, lo abracé y le dije, me alegra mucho. ¿Y qué ha sido de usted? Soy doctor en La Unión, me dijo. Sé que es un médico profesional. Allá en La Unión. Allá trabaja él en el hospital, en una clínica. Creo que no es en el hospital, en una clínica. Pero él se graduó como médico. Y él me dice estas expresiones. Nunca me olvido de aquello que usted me dijo. Y eso me motivó más a seguir adelante. No ha sido fácil, me dice, en medio de tanta pobreza. Pero hace 3 años y medio me gradué como médico y con honores. O sea, al verlo a él, cualquiera en esa época hubiese dicho, este cipote, ¿verdad?, no va a tener futuro. Y mire, es un médico reconocido. Porque uno se puede guiar por las apariencias. No me estoy saliendo de la línea del mensaje, pero las apariencias engañan. Dios lo que ve es el corazón. Si usted hubiese visto a David en esa época cuando el profeta llegó, no le hubiese presentado un buen augurio para el futuro. Este desnutrido no hace nada. Pero él fue el que le dio la victoria a Israel. Y de esa victoria sacaron una cancioncita, un himno, ¿verdad?, que hoy lo cantamos en las iglesias. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y ahí seguimos con el hermano. Y eso causó malestar en el corazón de Saúl. El rey mató menos y el plebeyo mató más. Y eso puede suceder. El que está arriba puede matar menos porque no tiene a Dios de su lado. Y el que está abajo puede caminar en victoria, de triunfo en triunfo, porque tiene a Dios de por medio. Porque la victoria de un hombre no radica en su fuerza física, sino en el poder de Dios. Pero ¿por qué he presentado esto de la apariencia? Porque este montón de religiosos, la fachada que ellos tenían era pura apariencia, y en lo cual ellos decían creer, y en lo cual se desenvolvían de manera rigurosa, siendo vistos por los demás que cumplían, que diezmaban, que oraban en las esquinas y que cumplían con la ley. Era simplemente apariencia. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, porque hay varias cosas que se nos van a presentar a través de esta temática. Vamos a ver, por ejemplo, aspectos principales como la circuncisión, como el día de reposo. Y yo se lo voy a ir explicando detalladamente, en lo cual ellos hacían, pero eran hipócritas. Ellos quebrantaban el día de reposo, mas cuando Cristo obraba milagros ese día, ahí estaban amolándolo. Pero vamos a ver, vamos a entrar en detalles. El Señor lo que hace al principio es ignorar el comentario ofensivo que habían dicho en contra del demonio tiene. Ya Jesús lo había oído. Como ignora, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Los malos comentarios siempre ignorémoslos. Porque usted cree que solamente de Jesús dicen eso. ¿Qué cree que dirán de mí? Pero ahí cree que me quedo yo. Ahora voy con lo tercero. ¿Qué cree que dirán de usted, chulada? Ahí no le gusta, ¿verdad? Pero bien le gusta cuando me están hartando a mí. Pero nunca ha oído cuando se lo hartan a usted. A mí me hacen huevo frito en la mañana. Bien siento cuando estoy en la cacerola. Y a usted lo hacen pipián con crema en la mediodía. No se extrañe lo que le estoy enseñando, porque Cristo ya lo había adelantado. Si esto hacen con el árbol verde, ¿qué no harán con nosotros que somos ramonas? Porque aquí hay hermanos que no son ramitas, no, que ramona, mano.
Cristo dijo esto, yo no estoy bromeando. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué significa la palabra pámpano? Rama. Si usted es de aquello que dijo, a mí me gusta que aquí solamente me den amor y hablen bonito de mí, pues déjeme decirle que en este sitio donde está, lo van a hacer pedazos. Así es que no venga buscando acá. Este es un hospital. Todas las iglesias evangélicas son hospitales. Aquí no hay gente perfecta, aquí hay un montón de sillas quebradas. A algunos le faltan clavos, pues el Señor les va a enchutar el clavo. A algunos le faltan bisagras a la ventana y sin aquel tipo de aceite, ¿cómo se llama? 3 en 1. Venimos rechinando con las patas. Ya no podemos caminar. Las manos nos rechinan, nos cuesta para levantarlas y adorar a Dios. ¿Por qué? Porque en el mundo estuvimos acostumbrados a levantarlas, pero para adorar al diablo. Este es el mejor lugar de Chachuapa. Hay un hospital bonito aquí. ¿Por qué creen que hemos arreglado bien? Porque yo me fui a meter a los hospitales, camas todas sucias, hasta con gusanos abajo. Váyase a meter a un hospital, huele a muerto. Entonces dije, no, Dios me puso en el corazón, vamos a arreglar este hospital bien bonito, pues. Que alguien vino y me dijo, ¡ay! ¡Ya aparece el hospital! Un hospital que es bien carísimo en San Salvador. ¡Ya aparece el hospital de lujo! Pues para que aquí huela bien, pues. Porque los que damos el mal olor aquí somos... No es el hospital, sino que somos nosotros. Porque en veces no nos congregamos, venimos al mes con podridumbres. Venimos con mañas del diablo, con cargas del diablo. Entonces tiene que ser el Señor. Aquí a nadie le echamos, porque Él no echa a nadie. Dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Venga como venga. Entonces aquí, como dice un escritor, ¿verdad? Que nosotros los pastores somos como los médicos del alma. Muy linda esa frase. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir a todos sin hacer acepción de personas. Que este viene con una maña. Hermano, fíjese que todavía amo a las mujeres. Solo a una, no, a todas. Entonces hay que arreglarle la pata. ¿Ah? Y este viene, hermano, fíjese que todavía soy pícaro. Hay que arreglarle la mano. Hermano, fíjese que todavía este ojo es pícaro. Me salta, dice, carne, carne. Hay que arreglarle las pepas del ojo. Pero yo no puedo hacerlo. Por eso es que cada vez que usted venga aquí, siempre vamos a abrir el libro de libros. Este es el que nos compone, hermano. Es especialista en la palabra, en arreglar lo que está mal. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Es más cortante que toda espada de doble filo. Nos duele cuando cargamos mañas y lo primero que decimos, como venimos tan enfermos, el hermano pastor lo dijo por mí. Y ahí vamos con el orgullo, por mí, ya no vuelvo a venir a esta iglesia. Y siempre viene. Porque no le queda de otra, porque sabe que aquí es el único sitio. Y muchas iglesias más también son los sitios idóneos donde le ponen no remiendos, porque Dios no pone remiendos en paños viejos. Dios hace las cosas nuevas. ¡Aleluya! Repita conmigo estas frases. Ahora yo estoy en el mejor lugar de Chachuapa. ¿Cuántos vienen con la pata quebrada? ¿Ah? No, así dicen, a mí nadie me cambia. Perro viejo nadie lo cambia. Espérese, perro viejo. Porque así dicen algunos ancianos que vienen del mundo. Perro viejo nadie lo cambia. Dios es especialista en cambiar perros jóvenes, perros niños, de todo, hermano. Sino el puro testimonio, el vivo testimonio, somos nosotros. Porque todos los que estamos aquí no éramos buena pieza. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué en aquella colonia llamada Pampa ya no roban? Porque ahí están los hermanos. Ahí está la hermana, mira, está Camelia, mire. ¿Sabe por qué allá no venden droga en aquella colonia? Aquí estoy viéndolo, ¿ve? Ahí está el hermano, mire, el de lente. Perdón, no es el hermano. No, que ya. Allá atrás está, hermano. Porque aquí Dios nos sosega.
No para un mes ni para 2 meses. Si usted pensaba, voy a ver si me parecen las cosas, ¿verdad? Si el hermano Wilber me trata bien, si no, regreso a la vida del mundo. No, aquí no se trata de un mes ni de 2 meses. Aquí es hasta que Cristo venga. No de regresar atrás. Entonces, Dios arregla todo con su palabra. Y no piense que lo van a tratar bien desde que es cristiano. Su familia serán los peores enemigos suyos, los de su propia casa. Si de Cristo le dijeron, demonio tienes, ¿qué nos dirán del pastor Wilber? Por eso es que a mí no me venga con chambres aquí. Hermano, fíjese que ahí andan hablando. Mire, cállese la boca y hábleme cosas bonitas mejor. Ya sabe usted que si hablan mal de mí, a usted lo hacen chorizo también. Entonces Cristo pasa por alto eso, ignora el comentario ofensivo de la multitud. Y pasamos a lo siguiente, al explicar los textos. Vea lo que Jesús responde. Le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Qué significa eso? Que él una obra había hecho y ustedes están maravillándose, escandalizándose. Eso ha sido sonado. ¿Pero a qué se refiere eso el Señor? ¿A qué se refiere? Una obra hice. Fíjese, hermano, que el Señor se refiere aquí a la sanidad que él había hecho de un enfermo en un lugar llamado el estanque de Betesda. Para que usted tenga la información exacta, ya pasamos por ahí, pero es bueno recordar el texto y ahora lo vamos a tomar como para ejemplificarlo. Capítulo 5, un poquito más, retroceda la Biblia para atrás. Capítulo 5. Quiero que lea el verso 2 en adelante, versículo 2 en adelante. ¿Qué dice ahí? Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Aunque un ángel descendía en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Verso 5. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo, en forma de pregunta, ¿quieres ser sano? Señor, le dice el hombre, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante que el hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Aquí capte la idea, ¿por qué estoy presentando el texto? Por esto que voy a enfatizar en el desarrollo. Y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entendido, era día de reposo cuando el Señor sanó a este hombre. Por ese día en el cual este hombre fue sanado, la agarraron en contra de Jesús. ¿Por qué? Porque sanar o cargar algo el día de reposo era quebrar o quebrantar la ley. Acuérdese, quiero ubicarlo a usted y ubicar la explicación también para que vayamos llevando las cosas en su debido orden. El día de reposo, hermanito, el día de reposo era algo que no fue instituido por el hombre, sino por Dios. Y eso está escrito en el primer libro de la Biblia, que es en Génesis. Ok, ¿cuántos días se tardó Dios en arreglar la tierra, ordenar lo que estaba desordenado y llenar lo que estaba vacío? Porque así reza el texto. La tierra estaba desordenada y vacía. Dios que se manda es el especialista en ordenar los caos, porque eso fue lo que hizo nosotros. Nos parecemos mucho a este mundo, al globo terráqueo. Diga que somos igualitos. Cuando Dios nos agarró, estábamos desordenados
y vacíos. Pero ahora nuestra vida ha sido ordenada y ha sido llenada por la palabra y por el poder de Dios. Estamos completitos, hermano. Entonces la idea es esta, de presentar el texto ahí, ¿verdad? Cuando Dios inicia inaugurando ese día de reposo. En 5 días Dios crea con el poder de su palabra todas las cosas. Todas las cosas que vemos las crea para dárselas a su representante. ¿Me explico? Pero al 6º día Él corona su creación, no con el poder de su palabra, porque aquí es una cosa diferente. Por eso es que nosotros tenemos más valor que todo lo que se creó en 5 días. No estoy rebajando ni aminorizando. Todo tiene su propósito por el cual Dios creó. Pero lo hizo para el hombre, para el bienestar del hombre. Al 6º día, cuando Dios decide coronar su creación, hace al hombre de una manera diferente. Él bien hubiese podido hacerlo con el poder de su palabra también, pero lo hace para que esto se distinguiera, fuera diferente. Y de hecho es diferente. Forma al hombre del polvo. Y dice que cuando lo forma, a ese cuerpo que Él formó de la arcilla, del polvo, le da de lo de Él, de su espíritu. Lo demás no tiene de lo de Dios. Solamente nosotros tenemos parte de lo de Dios. No se sienten bien ustedes. Y esto nos hace ser más responsables, hermano. Nunca diga, ay, qué feo me hizo el Señor. Hay gente que lo renegando vive, ay, qué prieto. ¿Para qué fue mi mamá cubana? Para que se comiera la manzana. Ay, mi papá tan chiquitín que era, tan piringuín. Nunca reniegue. Ay, tan alto. Así como una señora que nosotros íbamos caminando. Escalera, me dijo. Salud, le dije yo. ¿Qué culpa tengo yo, pues? Y otro por allá me dijo, negrito del batey. Y dije, ¿qué culpa de ser tan chulo, hombre, el color que tengo? Dije yo. ¿Color, ve? Y a mí me gusta que le digan, negrazo. ¿Se siente mal? Que así nos quiso hacer Dios. Es como usted diga, ay, qué orejas tan grandes. Para que oigas mejor. Ay, qué embudo más. Ay, nunca reneguemos. Dios quiso darnos la forma que tenemos con algún propósito. Cuando Dios creó al hombre, lo importante es esto: le dio aliento de vida, le dio de su espíritu. Y fue así como el hombre fue alma viviente. Ok, vean esto ustedes. Cuando termina su creación al 6º día, al 7º, ¿qué es lo que hace Dios? ¿Ah? Reposa, correcto. Pero ese reposar de Dios no es como nosotros lo entendemos. Porque para nosotros reposar, el domingo nos quedamos en casa y no venimos al culto, porque creemos que el domingo es para descansar. Y usted no tendría que pensar así ya como cristiano. El domingo es el día del Señor. Es para adorarle, para congregarse. Pero ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo contrario. El día domingo a las 12 se levantan algunos. Y a las 12 del mediodía se levantan. Y cuando oyen el pito del panadero, pip, 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 el pan. Y resulta que el que va en la bicicleta le dice, no es pan, es crema con queso. Porque ya es mediodía. Hemos malinterpretado las cosas. Y creemos que así fue el descanso de Dios, que descansó en una haragana, en una hamaca, y ahí se acostó todo el día. No, Dios es el guarda que nunca duerme. Él dice la Biblia en Hechos 2, que Él sigue añadiendo a su iglesia los que han de ser salvos. Señores, con esto lo que les estoy diciendo es esto: Dios nunca descansa. Dios siempre trabaja. Los que necesitamos descanso físico somos nosotros, porque el cuerpo lo necesita, porque es corruptible. Pero Dios no tiene pecado. Dios no es débil como nosotros. Él es espíritu. Por eso es que cuando Cristo asimiló una naturaleza igual que nosotros,
como era 100% hombre, necesitaba dormir. Pero Dios nunca duerme. Nunca duerme. Entonces ese día Dios ahí decide reposar de su aspecto creativo. Ya no. Hasta aquí. Ahí comienza el día de reposo. Y eso más adelante queda instituido para Israel. ¿Ya? ¿Cuántos días tenía que trabajar el hombre? Y ahí, el sábado, el día de reposo. Ese era en el Antiguo Testamento. Pero el día de reposo para alguien no es un día, para que lo entiendan, el nuevo pacto, sino que en el nuevo pacto, el verdadero reposo, y tanto en el Antiguo Testamento también, es Cristo nuestro reposo. Porque el que tiene a Cristo en su corazón tiene la paz de Dios, el shalom. Levántenme la mano cuántos han reposado de sus obras. Por eso es que Cristo llama y dice: vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Estos judíos eran tan religiosos que si miraban a alguien quebrando ese día, merecía la muerte. ¿Cuándo sanó Cristo al hombre en el estanque de Betesda? Fue sábado. Jueves. ¿Quién dijo jueves, hermano? ¿Dónde están ustedes, hermanita? Mañana es miércoles del matrimonio, jueves no. Fue el sábado. Fue ese día. Entonces ese día fue. Y por eso a eso se está refiriendo el Señor, lo que está en el capítulo 5, en el verso 21. Una obra hice y todo os maravillas. O sea, que se escandalizan. ¿Por qué se escandalizaron? Por lo que el Señor había hecho el día sábado. ¡Ah! Y levantaron calumnia, mano. Pero vean ustedes eso. Esos que lo estaban haciendo pedazos y lo estaban señalando por quebrar el día de descanso. Lea el versículo 22. Pero léalo bien, hermanito. ¿Qué dice el verso 22? Por cierto, Moisés os dio la circuncisión. No porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, circuncidáis al hombre. Vean ustedes, mire qué tremendo. Retrocedamos un poquito al comentario y luego pasamos a esto. ¿Cuál hubiese tenido que haber sido la reacción de los judíos en lugar de estar señalando lo que había quebrado el día sábado, que había quebrantado el día de reposo? Yo pienso que, correcto, estamos en sintonía. La reacción hubiese sido positiva si hubiesen tenido que humillar, responder con fe, creer en Él. ¿Por qué? Porque los milagros evidencian quién es Él. Esa era la carta de presentación de Cristo. Pero en lugar de hacer eso, lo que hicieron fue planear su asesinato, su muerte. Cuando llega a su casita, lea, por favor, lea, apúntelo si quiere, el Evangelio de Juan, capítulo 5, del verso 16 al 18. Lea Juan 12:37 y lea Juan 15:24. En lugar de aceptarlo a Él, de humillarse y recibirlo por la fe, planificaron matarlo. Pero ahora que acá en el verso 22 dice: por cierto, Moisés os dio la circuncisión. ¿A qué se refiere eso? O sea que acá el Señor comenzó a recordarles que Moisés les había dado la circuncisión. ¿Qué es la circuncisión? Es la señal del pacto. Y eso se practicaba, era una pequeña cirugía en el órgano genital del hombre. O sea que se practicaba solamente en el hombre, como la señal del pacto. A eso se refiere la palabra circuncisión. Entonces, Él comenzó a recordarles eso, que ellos ya lo sabían, que Moisés les había dado esa señal del pacto, o sea, les había enseñado eso. Así lo creían ellos como judíos, ¿verdad?
Pero la circuncisión de la cual el Señor les está recordando acá, y que les dice que fue Moisés quien instituyó, esto lo hizo en el tiempo de los padres, es decir, en la era patriarcal. Ahí se dio esto. Y quiero que lo leamos, hermano, porque una cosa es lo primero y otra cosa es lo segundo. Dios instituyó el reposo primero, y en la era patriarcal se instituyó, Moisés lo dio a conocer, lo que fue la circuncisión. Capítulo 17 del libro de Génesis. Vayamos un poquito atrás, por favor. Tenemos una hora todavía. Génesis capítulo 17. Lea conmigo el versículo 10 al 14. Reza así los textos de la manera siguiente, como lo voy a leer. ¿Ya lo tiene? Léalo pues conmigo. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, tu descendencia después de ti. Y dice, será circuncidado todo varón entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días, o sea, el 8º día, será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuese de su linaje. Verso 13, debe de ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Último texto, 14, y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Ha violado mi pacto. Entonces, Moisés les está recordando a Jesús, o dio la circuncisión. Pero fue en esta era, hermano, la era de los padres, la era patriarcal, como tal, como lo hemos leído aquí, siempre hablándolo de manera rigurosa en el Antiguo Testamento. Pero hay un detalle a considerar también en segundo lugar. Después que se incluyó, porque esto que se instituyó acá en la era patriarcal, también se incluyó en la ley mosaica. Que fue incluido, porque aquí habla perpetuamente, hermano. Los de adentro de la casa y los de afuera. Era para siempre. Se incluyó en la ley mosaica. Entonces, todo judío varón que se circuncidaba, lo hacía, de acuerdo a lo que hemos leído, el día número 8. Es decir, al 8º día, como aparece aquí en Génesis capítulo 17. Pero hay otro dato importante, que estos judíos, escúchenme, sabían, tenían conocimiento de todo esto, del día de reposo, de la circuncisión como señal del pacto. Pero el día de reposo, ellos no lo respetaban, eran hipócritas. A pesar de que actuaban legalistamente, porque ese es ya una persona que tiene un comportamiento no idóneo. Yo siempre he dicho esto y lo vuelvo a repetir: no digamos que somos cristianos, demostrémoslo con hechos. Que usted diga, ay, yo me congrego en la palabra que cambia, y usted diciendo un montón de malas palabras en su casa. A mí vergüenza me va a dar decir que soy su pastor, hermano. Antes de tener un comportamiento legalista, ¿por qué no hacemos lo que es correcto? La palabra legalismo es hacer lo correcto. Pero hay quienes se sobrepasan desmedidamente. Eso ya es ser sectarista uno. Ya ese es salirse de la Biblia. Está bien hacer lo correcto, tener celo, pero enseñar y no hacer lo que está escrito, ese es peor. Estos tipos decían respetar el día de reposo, y por eso hicieron pedazos a Jesús, porque había sanado al enfermo. Pero el problema es que ese día de reposo, imagínense que el día de reposo naciera un niño que ese mismo día cumplía el día número 8. ¿Qué hacían ellos? Decirle, ay, la otra semana te vamos a circuncidar. ¿Hacían eso? Ay, mañana, porque ahorita es el día de reposo. ¿Hacían eso? No, hombre, hermano.
No lo hacían. Y por eso es que dice el verso 22: por cierto, Moisés odió la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, la era patriarcal. Y el día de reposo, dice Jesús acá en el verso 22, las últimas expresiones, circuncidáis al hombre. Diciéndolo de esta manera: ustedes me están señalando a mí como el que quebranta lo que Dios ha instituido, pero ustedes son más quebrantadores que yo, son más hipócritas. Y se voy a explicar por qué. Es como que Jesús estuviese diciéndoles esto, hermano. Lo voy a parafrasear. Ustedes cortan, porque para hacer esa pequeña cirugía se cortaba. Ustedes hieren en lugar de sanar. Y lo que yo hago el día sábado, ustedes lo ven como quebrar lo que Dios ha colocado, como lo que Dios ha instituido. Pero en lugar de herir, yo lo que hago es sanar. ¿Qué les parece a ustedes eso, hermano? O sea, él no cortaba, él no hería, porque esa era la circuncisión en una pequeña heridita. Ustedes que hieren, y yo que hago lo bueno, en lugar de sanar, dicen que yo quebranto, cuando ustedes quebrantan. Ustedes son los que están quebrando, porque ese día, si un niño cumple 8 días, y es el momento para hacer circuncidado, ustedes circuncidan el día de reposo, cuando no tendrían que hacerlo. O sea, que eran hipócritas, vivían una vida de apariencia. Lea el versículo 23 conmigo. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, entonces lea ahí, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Dice: os enojáis conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Ellos decían cumplir la ley, pero eran los primeros en quebrantarla. Y ahí les explica lo que yo acabo de mencionarles. Si recibe el hombre la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada. Y ellos la estaban quebrantando. Y ahora que la estaban quebrantando, imagínense, todavía hipócritamente se enojaban con el Señor. Si alguien juzga con juicio recto, ¿acaso no era bueno lo que el Señor estaba haciendo? Bien, hermano. Bien. Se enojaban, se enojan conmigo, porque el día de reposo sané completamente a un hombre. Y por eso es que dice el verso 24: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Por eso es que hice énfasis al principio. A Dios no le agradan las apariencias. ¿De qué sirve que alguien esté hablando muy bonito y lo que esté enseñando es lo quebranta? Lo que esté enseñando no lo esté viviendo. Así pasaba. El corazón del hombre malo, incrédulo como el de estos. El que hacía el bien, decían que hacía lo malo. Cristo, hermano, cuando se habla de las expresiones del verso 24, no juzguéis según las apariencias. Parece ser que ellos estaban colocando las cosas en el lugar donde no estaban. Para ellos lo que hacían al octavo día con esos que iban a circuncidar, rompiendo lo dicho por la palabra en el Antiguo Testamento, para ellos no era quebrantar, no era quebrar la ley, sino que estaban haciendo lo justo, lo recto, cuando era lo incorrecto. Entonces, cuando alguien no sabe juzgar con un verdadero juicio, cree que está haciendo lo correcto. Pero cuando alguien juzga con juicio verdadero, no juzga en base a las apariencias, como dice el texto 24, sino que juzga como debe de ser. Analicen usted lo que le estoy diciendo, según la Biblia. ¿Era correcto lo que Cristo hacía? Ver a un pobre hombre arrastrándose y no poder llegar al estanque cuando el ángel removía el agua.
Ah, no, pero como era día sábado, no, nadie te puede ayudar, papá. Así te vas a morir. ¿Es justo eso, dejar a alguien abandonado? Se la voy a poner muy fácil. La Biblia nos habla de un samaritano y de dos personajes que eran religiosos. Uno era levita y el otro sacerdote. Aquel hombre había ido en su caballo y lo habían asaltado, lo habían dejado tirado todo herido. Si alguien juzga con justo juicio, de manera correcta, analice esto que le estoy comentando según la Biblia. Pasó el sacerdote y lo pasó por alto. Y el hombre quizás, ¡ay, ayúdenme! ¿Qué tal si hubiese sido día sábado? Peor, hermano, moriste vos. Si únicamente una ayudadita, no moriste el día sábado. Y pasó el levita, y oyó lo mismo, también los gemidos, los quejidos del hombre, ayúdenme, por favor, y lo vieron. Y usted sabe a qué me refiero cuando digo levita, ¿verdad? ¿Sabe usted cuál fue la tribu que fue dedicada al servicio del Señor? La tribu de Leví. Muy religiosos, muy servidores, pero lo desecharon. Pasó uno de Samaria. Usted sabe cómo trataban los judíos a los samaritanos, como carbones del infierno. Y este se compadeció. Estoy presentando el ejemplo así, aunque la Biblia no lo narra así. Aunque hubiese sido el día sábado, aquellos lo pasaron por alto, pero este, aunque hubiese sido el día sábado, lo recogió y lo llevó a un mesón, hasta se lo curaron y hasta pagó, hasta cuando terminaran la recuperación de ese hombre. ¿Cuál de los tres hizo lo correcto y lo recto a los ojos del Señor? El samaritano. ¿Quién hizo lo correcto aquí? Porque estamos hablando del tema la señal. Jesús. Pero estos no. Decían que había hecho lo incorrecto y a partir de ahí vino un odio terrible que había quebrantado lo estipulado por la ley. Jesús no vino para quebrantar la ley. Él vino para cumplirla, no vino para abrogarla. Por hacer lo bueno, querían matarlo. Y aquí hay otro detalle a considerar ya, aplicándolo, terminando. ¿Quién fue el que dio el descanso? El sábado. ¿Acaso no fue Dios? ¿Quién fue el que habló acerca de la circuncisión? Dios. ¿Quién es más que el día de reposo entonces? Dios. Él es Dios. Ahí estaba Dios hecho carne. Si alguien lo juzgaba, estás quebrando el día de reposo. Y no fue él, pues, que al séptimo día decidió reposar. Si ese reposo lo entendiésemos de manera humana, tal como nosotros nos cansamos físicamente, hubiésemos estado amolados para nuestra salvación. Pero como Dios trabaja, allá reposó en el aspecto creativo. Pero eso creado, el diablo lo malformó. Y miles de años posteriormente aparece el que dio el día de reposo. Aparece el que estableció la circuncisión en la era patriarcal y luego fue trasladado a la época del pacto, a la época mosaica, y que lo hacían. Pero miraban eso, a eso señalaban. Pero aparece en escena miles de años después el que dio eso, como el buen alfarero, abrogando y buscando lo que se había perdido, tratando de sanarlo, porque él mismo dijo: yo no he venido a los que están sanos, sino a los enfermos. He venido a llamar pecadores al arrepentimiento. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quién puede señalarlo como el quebrantador de la ley? Nadie. Pero como el hombre en su hipocresía, en su apariencia, quiere vivir de apariencia para que digan: está cumpliendo eso. Pero en lugar de la apariencia hay un texto en la Biblia que me gusta, que aparece en el Antiguo Testamento y reza así:
Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, que se evidencie que tenemos misericordia, más que vivir aplicándola a nosotros una vida de apariencia como este montón de religiosos. Mejor que se nos denote porque hemos sido salvos, porque somos cristianos. Nunca niegues un vaso de agua a quien te lo pide. Nunca rechaces a ningún bolito, nunca rechaces a ningún pandillero. Nunca te creas superior a otro, porque somos lo que somos por misericordia de Dios. Y si hemos sido cambiados, es para identificarnos con aquellos que son los demás, los que no tienen voz, los desprotegidos, por los desamparados. Alguien me hizo una pregunta, termino con esto. ¿Qué Dios va a estimar al final? ¿Tu fe o tus obras? Yo tuve que responderle según la Biblia. Nosotros somos salvos por fe y no por obras para que nadie se gloríe. Pero la fe también da a conocer frutos. Y los frutos de una fe viva, genuina, son las obras. Nosotros somos salvos por fe para hacer buenas obras, dice la Biblia, las cuales Dios, correcto, y no podemos esquivarnos de eso. He ahí la importancia entonces que la señal que les había dado en el capítulo 5 no la entendieron. Y crea que Jesús iba a seguir obrando, hermano, porque Él es el Dios hecho carne. Y hasta llegar hasta la cruz, seguiría obrando. Porque desde la cruz seríamos atraídos. A todos atraeré a mí mismo. Los frutos de su aflicción somos nosotros. Démosle palmas al Señor. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en el cielo, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque nos has concedido este privilegio enorme de haber estado acá. Yo te ruego que ahora, Señor, a través de tu Espíritu, hagas una obra poderosa en los corazones. Levántenme todos una de sus manos. Levántenme una de sus manos, por favor. Si alguien de ustedes que está levantando su mano se ha separado del Señor, está fuera del Evangelio y necesita reconciliarse, no importa si es amigo o es alguien que está caído del Evangelio, pónganse de pie los que hoy necesitan recibir a Cristo por primera vez. Mantenga su mano en alto, hermano, quiero su intercesión. Si alguien está molado por el pecado, lo ha destruido y su condición como humano es agonizante, está hecho pedazos, Dios puede reconstruir los rompecabezas, hacerlos nuevos. Pónganse de pie los que son amigos, los que hoy le van a rendir por primera vez su vida a Jesús, pónganse de pie. O si hubiera alguien quien necesite reconciliarse con Dios, ¿habrá alguien en esta noche? ¿Habrá alguna persona que se pone de pie para reconciliarse? Rápido, tengo un minuto nada más, el tiempo corre. ¿Habrá alguna persona en esta hora? Póngase de pie. Ya no siga siendo títere del enemigo o marioneta del mismo Satanás. Venga Jesús. Él puede arreglar todas las cosas que están mal, pero no se vuelva disoluto, no se vuelva independiente. Ese es el grande problema de nosotros, que el orgullo nos domina, cuando tenemos que ser humildes. Humildes. Al altivo, dice la Biblia, Dios lo ve de lejos. Qué complicado está su situación, hermanito, si usted está así. Pero al humilde,
es a esos a cuales Dios se aboca. Dios exalta al humilde, lo exalta y humilla al soberbio, al orgulloso. Habrá alguien que quiere ser sanado y limpiado con la sangre de Cristo en esta noche. Póngase de pie. Ya no se siga dando de cara. Las puertas se le van a cerrar, y lo terrible es que se le va a cerrar la puerta del cielo. ¿Y quién por usted? ¿Habrá alguien? La Biblia dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere su tiempo, Él os exaltará. ¿Habrá alguna persona? Termino ya. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con Dios? ¿Habrá alguien en esta noche? Rápido, póngase de pie. Póngase de pie. Quizás ya no vuelva a tener la oportunidad que Dios le está dando hoy. No esté peleando contra Dios, porque la va a perder. Todos los que han peleado contra Dios siempre han perdido. Algunos han tenido el privilegio de haber sido levantados, como Pablo y como Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, porque se humillaron. ¿Habrá alguien en esta noche? Entonces vamos a orar, vamos a ponernos de pie todos. En las tinieblas suya ante ti. Ministerios Asociados, la palabra que cambia, internacional, presentó la poderosa palabra de salvación. Él venció la muerte.